Buenas tardes. Agrademos a Dios. A ver, si yo les preguntara, ¿cuántos quieren agradar a Dios? ¿Levantarían la mano? Espérense, todavía no les pregunto. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Bueno, sin duda que todo verdadero hijo de Dios hay un deseo en su corazón, que es agradar a Dios. Agradar a Dios. Es sabio, es honesto y además es muy pertinente preguntarnos de manera cotidiana, constante, si es posible cada día, preguntas como estas. A ver, lo que platiqué hoy con mis amigos, todo lo que yo hablé y dije, ¿le agradó a Dios? Bueno, ya sabemos que a Dios no le agradan los chismes, ¿no? A Dios no le agrada que detrás, a espaldas de alguien, denigremos su persona. No le agrada a Dios, ¿verdad que no? Entonces, es pertinente, es sabio y es honesto preguntarnos si queremos agradar a Dios. Si no, pues sígale, ¿no? Pero si queremos agradar a Dios, preguntarnos, ¿lo que platico con mis amigos le agrada a Dios? Mis reacciones que yo tengo con los demás, con mis papás, con mis hijos, con mi esposa, con los hermanos en la iglesia, ¿le agradan a Dios? Las reacciones en las adversidades, ¿cómo reacciono ante Dios? ¿Le agrada mi reacción? Si estoy poniendo mi fe en Él o estoy dudando, ¿le agrada? Lo que escribo en Facebook, no levanten la mano, pero ¿cuántos tienen su muro de Facebook? Pues casi todos, bueno, muchos. La pregunta pertinente es, ¿lo que yo escribo edifica a otros? ¿Lo que yo escribo le agrada a Dios? Porque se entiende que somos cristianos y queremos agradar a Dios, ¿no? ¿Los videos que subo a YouTube le agradan a Dios? ¿Qué hablo en esos videos? ¿Qué digo? ¿Le agrada a Dios que yo hable de los demás delante de todo el mundo? ¿Le agrada a Dios eso? Les pregunto. ¿No? ¿Mi vestimenta agrada a Dios? ¿Mi forma de hablar, palabras deshonestas, le agradan a Dios? Pregunto. ¿No? Pero no falta el cristiano que cuando se le sale una palabra deshonesta, altisonante, ay, disculpe, esa era la última serpiente que me quedaba dentro, dice. O como aquel que decía que había ido a un tianguis a comprar cosas, ¿no? Y estaba allí viendo y de pronto a sus espaldas oyó que alguien estaba hablando muy soezmente, palabras muy vulgares. Dijo, ay, y volteó así a verlo, como para decirle, hey, bájale poquito, ¿no? O sea, es ofensivo eso. Y cuando lo ve era un hermano y se acercó y le dice, oye hermano, ¿tú sueles hablar así? Ah, no estoy en la iglesia. Órale. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? Por supuesto que no. Miren, en Romanos capítulo 8, versículo 6, en la versión Reina Valera, miren lo que dice ahí. Voy a leer ahorita la Reina Valera, Romanos 8:6. Dice así, el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, ¿qué es carne? Carne aquí no es un filete, miñón, así, no. Cuando veas tú una expresión como esta en la Biblia, se refiere a la naturaleza humana, pero esa naturaleza humana que tiene la tendencia hacia lo malo, hacia lo negativo, hacia lo desagradable a Dios, porque nuestro ser está contaminado por el pecado. Esa es la carne en la Biblia. Por eso dice, el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Ahora, si me ponen en la pantalla, en la versión Biblia al día, Romanos 8:6, dice así, la mentalidad pecaminosa es muerte. Ahora, volviendo a la Reina Valera, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Noten el contraste, muerte, vida.
Si nosotros seguimos los impulsos o vivimos influenciados y arrastrados por nuestros impulsos humanos, que generalmente son tendenciosos hacia lo malo, pues no vamos a tener vida de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero si nosotros seguimos los impulsos del Espíritu, que ya está renacido de nuevo en nosotros, y con la influencia del Espíritu Santo en nosotros, si nosotros seguimos esos impulsos, es vida, te dan vida, y además vivimos en paz en medio de la turbulencia de este mundo. Fíjate, en la Reina Valera el versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, de nuestra naturaleza caída, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Porque la tendencia de la carne es irse hacia la ofensa, las palabras groseras, hacia la avaricia, la envidia, la amargura, la falta de perdón, tantas cosas feas. Esa es nuestra tendencia natural. Y si nosotros nos dejamos llevar, aunque somos cristianos, por esa tendencia, no vamos a agradar a Dios. Inicié preguntándoles cuántos quieren agradar a Dios. Todos deseamos, pero el deseo tiene que ir más allá, tiene que llegar al terreno de los hechos, ¿cierto? Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate, en Gálatas 5:19 nos hace este contraste un poco más claro. En la versión al día voy a leer Gálatas 5:19. Dice así: las obras de la carne o de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, son claras. En la Reina Valera dice: las obras de la carne son manifiestas, son obvias. Entonces da una lista breve. Dice: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Todo eso es seguir la carne. ¿Y cómo vive el mundo? Así. Nosotros no debemos de vivir así, si queremos agradar a Dios. Versículo 20: idolatría, brujería. Alguien diría: ay, yo no le entro a la brujería, pero ¿qué tal a lo que sigue? Al odio. Hay cristianos que odian y con odio jarocho. Discordia. Hay padres e hijos que no se hablan, esposo y esposa, no se hablan. Suegras con nueras, no se hablan. Hay discordia, celos, arrebatos de ira, donde pierdes el control, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, dice. Os advierto ahora que, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán? Porque no le agrada a Dios. Es muy obvio cuando un cristiano se deja arrastrar por su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque odia, le tuerce la boca al otro, es vanidoso, es orgulloso, es avaricioso. Muchas cosas que están latentes ahí en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero luego en el versículo 2 da el contraste de lo que también podemos seguir, que es la guía del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu en nuestro espíritu. Y dice en Gálatas 5:22, en la misma versión al día: en cambio, o como dicen aquí en Jalisco, más sin en cambio. ¿Por qué hablamos así tan mal? Más sin en cambio. Bueno, dejémoslo ahí. En cambio, fíjate, el fruto también es evidente.
del Espíritu, de la obra del Espíritu en nosotros, en el cristiano, en el que quiere agradar a Dios. También el fruto es evidente. Y frutos como el amor. El amor todo lo soporta, todo lo cree. El amor no se irrita, perdona, etcétera, etcétera. El amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Alegría, dice. O sea, gozo, alegría, paz, paciencia. Fíjense qué virtudes, qué características un cristiano puede desarrollar. Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ahora, si nosotros nos dejamos influir por el Espíritu Santo, obedeciéndole, vamos a dar ese fruto y va a ser evidente. Y eso es lo que agrada a Dios. ¿Me expliqué? Ahora fíjense, el mejor ejemplo de agradar a Dios está en Jesús mismo. Si nosotros vemos en Juan capítulo 8, versículo 29, y leemos con mucha atención, dice así, porque está hablando Jesús aquí, porque el que me envió conmigo está. ¿Cuántos quieren que Dios esté contigo? Mira, Él prometió estar con nosotros. Él nunca se va, Él no nos abandona. Nosotros somos los que nos alejamos, como el hijo pródigo, nos vamos. Pero Jesús dijo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Él está ahí. Porque yo, miren la frase que dijo Jesús a continuación, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre, wow. Esa frase me desafía a mí. Ahora, hay un elemento que quiero mencionar. Jesús era perfecto. Él no se equivocaba. Él no tenía la naturaleza pecaminosa como la de nosotros. Su naturaleza divina le impedía pecar. Pero nosotros, nuestra realidad es que tenemos esa tendencia. No somos perfectos, pero eso Dios lo entiende. ¿Sí? Él hizo todo lo que Jesús hizo, le agradaba al Padre. Fíjense, por ejemplo, yo quiero hacer que todo lo que yo haga le agrade al Padre, pero como me equivoco, a veces no le agrada cómo reacciono, ¿entienden? A veces no le agrada cómo respondo o cómo pienso, pero ahí está el Espíritu Santo. No me agradó esa reacción. No sé si ustedes sienten eso, cuando tu jefe o alguien, oye, ya le dije que hiciera esto, ya lo hice, vuélvalo a hacer, y luego ya se voltea y, wow. Y luego tú dices, ay Señor, ¿por qué hice esto? No sé si les pasa así. Si ustedes dicen, es que no eres cristiano, así de fácil. Porque el que es cristiano no es impecable, es imperfecto, pero sí siente eso. ¿Sienten eso? Vamos bien. Yo quiero hacer lo que yo haga, agradarlo siempre, pero me encuentro con que no siempre lo agrado, y ahí es donde tengo que poner atención para seguir creciendo. En Mateo 12, versículo 18, aquí habla de este pasaje habla de que Jesús entró en una sinagoga, había un hombre que tenía una mano seca, estaba enfermo, y Jesús lo sanó, y los adversarios de él lo hostigaron. Pero Mateo dice que todos los que vinieron a él lo sanó en esa ocasión. Y en Mateo 12, 18 dice lo siguiente, es Dios hablando aquí, Dios el Padre, diciendo, he aquí mi siervo a quien he escogido, o sea Jesús, mi amado, en quien se agrada mi alma. A ver, vamos a personalizar un poquito este versículo. Por ejemplo, aquí el doctor Guillermo, Memito, pues aquí nació Memo, pues ya es todo un hombre casado. A ver, vamos a personalizar. Me tomé esa libertad porque tú aguantas. ¿Te gustaría, Memo, que el Señor te dijera, mi hijo amado, en quien se agrada mi alma? ¿Te gustaría? A mí sí me gustaría que Dios me dijera eso. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Sujei. ¿Te gustaría que el Señor te dijera, un día estás ahí en tu casa, tú solita allí,
y estás orando y el Señor te dijera, hijita, y tú, ay, hijita, Sujei, sí Señor, cómo me agrada tu vida. ¿Te gustaría? Pues yo creo que a todos, ¿no? Aquí está especificando, mi amado es Jesús. Cómo me agrada, cómo me complace a mi alma todo lo que Él hace. Wow, eso es algo tremendo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, después de su mensaje de arrepentimiento, llegó Jesús, ¿se acuerdan? Y lo bautizó. Y dice en Mateo 3:17 que se oyó una voz que venía del cielo. Y otra vez el Padre hablando y diciendo, este es mi Hijo. Dice, yo lo amo mucho, dice en esta versión, y estoy muy contento con Él. Híjole, cómo me gustaría, yo en lo personal, que el Señor un día llegara y hablara a mi espíritu y me dijera, Chuy, estoy muy contento contigo. No sé cómo reaccionaría, ¿no? Pero supongo que ha de ser maravilloso, ¿no? Que Dios nos dijera, estoy contento contigo. Que Dios te dijera, estoy contento contigo. Pero ¿y si fuera lo contrario? Ahí es donde empieza el problema de nuestra imperfección. ¿Se acuerdan de que Pedro negó a Jesús 3 veces? Pero después se arrepintió y jamás lo volvió a negar. O sea, el problema no es equivocarnos, el problema no es pecar, sino que cuando nos sucede, lo reconozcamos y nos arrepintamos y le digamos, Señor, ayúdame a superar esto. Como aquella mujer adúltera que Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Se han ido? Sí, ya no hay ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, le está diciendo, yo te voy a dar la fuerza para que superes de una vez por todas esa debilidad, esa inclinación pecaminosa que no me agrada. ¿Se acuerdan de Abraham cuando llegó delante de un rey y dijo, no, le dijo a Sara, oye, les voy a decir que eres mi hermana, porque estás muy hermosa y no, por causa tuya no me vayan a matar? Echó una mentira. Eso no le agradó a Dios, pero Abraham no vivió mintiendo. O sea, mintió, se equivocó por su imperfección, pero su vida no fue mentir, ¿entienden? O sea, el hecho de que seamos imperfectos no significa que pase un año y lo mismo, 2, 3, 4, 10 y sigues igual. No. O Juan cuando se postró delante de un ángel una vez y el ángel se sorprendió, ¿qué te vienes hincando? Adora a Dios, le dice. Y reacciona Juan y luego otra vez se le aparece el ángel, se le vuelve a postrar y qué bonito estás. Y lo empieza a adorar y el ángel lo reprende y le dice, levántate, adora a Dios. Bueno, Juan se equivocó 2 veces terriblemente, porque eso es idolatría y no le agrada a Dios que te postres delante de un yeso, de un tronco, de nada más que delante de Él. Él se equivocó 2 veces terriblemente, pero no vivió de idolatría en idolatría en idolatría, no. Mostró su imperfección, pero corrigió, avanzó, creció. Si tú eres de los que todavía dicen palabras deshonestas, crece, madura. Dile, Señor, ayúdame. Yo no puedo, yo quiero seguirte, quiero que cuando yo me exprese, hable, no te ofenda a ti, ni ofenda a nadie con mi vocabulario carretonero. Fíjense, a pesar de la imperfección de los seres humanos, hubo un hombre que siempre que yo lo leo esa parte, cuando él aparece, siempre me desafía, porque este hombre era muy especial, se llamaba Enoc. Miren, vamos a Génesis capítulo 5, versículo 22. Miren lo que la Biblia dice de Enoc, pero vamos a ver algunas particularidades. Dice Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios. ¿Qué hizo Enoc?
caminó con Dios, o sea, anduvo con Él siempre. Seguimos leyendo. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años. ¿Cuántos años caminó con Dios? Aquí dice 300. Y engendró hijos e hijas. Y fueron, versículo 23, todos los días de Enoc. Fíjate cuántos años vivió. 365 años vivió Enoc. Eso sí que ahí les va otra jalisqueada. Eso sí que son bien muchos. Esos son bien muchos. ¿Cuál es el promedio de vida actual? Más o menos entre 75 y 80. Quedemos en 80 así generosamente. Escuchen, este hombre vivió casi 4 veces más que el promedio que tú y yo vamos a vivir. 365 años. Pero fíjate el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Cuántos años? Desde niño. Esto es impresionante. Nosotros con los años, pocos años que vivimos, a veces ya queremos tirar la toalla. Sentimos el agobio del asedio, de la maldad y el pecado, que a veces decimos, Señor, ya ven por mí, o ya ven, este mundo ya se coció el arroz aquí, ya no hay remedio, ya ven por nosotros, ya no puedo con esto. Pero no 4 veces más que nosotros. ¿No les impresiona? A mí sí. Continúo con el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios, y miren lo que sucedió, y desapareció, porque le llevó Dios. ¿A cuántos quieren que Dios se los lleve? Hay 2 que te pueden llevar. ¿Ya lo entendieron? Uno es Dios y el otro, tú escoges, así de sencillo. Pero Enoc caminó con Dios. Mucha gente cree que camina con Dios, pero no está caminando con Dios porque todo lo que ya mencioné que hace no le agrada a Dios. Ahora fíjate, este episodio que acabamos de leer en Génesis, Hebreos capítulo 11, versículo 5, lo menciona, pero añade ciertos elementos importantes. Voy a leer Hebreos 11:5 en la versión del lenguaje actual. Por su fe, Reina Valera dice, por la fe Enoc fue trasladado, dice en esta versión, por su fe también Enoc fue trasladado, ya ves que dice Génesis que desapareció, fue trasladado al cielo en vez de morir, sin ver muerte, dice la Reina Valera. No vio la muerte, no sufrió la muerte física, lo mismo que Elías, son los únicos 2. Y los hombres no volvieron a verlo. De pronto, oye, ¿no has visto a mi compadre Enoc? No, no lo he visto, yo tengo como 15 días. Oye, ¿y dónde está Enoc? ¿Y dónde está Enoc? Dios se lo había llevado. Dios lo miró, le agradó tanto su vida larga, lo dejó tantos años, porque le agradaba la vida de Enoc, que caminaba con él. Pero un día dijo, ya te quiero en casa. Y se lo llevó Dios, lo desapareció. Ahora fíjate lo que dice en esta versión, continúa en el versículo 5. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había, ¿qué? Agradado a Dios. Ahí está el secreto de Enoc. Ahora, sabemos que la Biblia habla de que un día va a venir Jesús y nos llevará con él. Y seremos arrebatados, dice. Y encontraremos al Señor en las nubes y viviremos siempre con él y reinaremos, dice. ¿Cuántos se quieren ir? Bueno, en la Reina Valera, la última frase del versículo 5 dice, y Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Es decir, que también sus contemporáneos, sus vecinos, sus familiares, vieron con sus propios ojos el testimonio de Enoc. O sea, fue un testimonio irrefutable. Todos los que lo conocían sabían qué clase de hombre fue Enoc. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 365 años. Impresionante, ¿no? Escuchen, a pesar de su imperfección. Por consiguiente, en comparación con nosotros, ¿ustedes creen que podemos crecer y crecer y crecer en agradar a Dios? Yo pienso que sí. Perfección quizás no la logremos aquí en esta tierra, pero vamos a vivir de tal manera que agrademos a Dios, que un día va a tener que venir por nosotros y arrebatarnos. Dale un aplauso al Señor. Ahora fíjate, en el versículo 6 de Hebreos 11, que ya vimos de Enoc, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice que por su fe, ¿no? Ahora fíjate, en el versículo 6 dice, pero sin la fe es imposible agradarle. La Reina Valera dice, pero sin fe es, ¿qué? Imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, no. Dice que sin fe es, ¿qué? Imposible. Piensa 10 segundos en la palabra imposible. No hay posibilidad alguna de que agrades a Dios si dudas. 7 segundos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pues el que se acerca a Dios, si antes no cree que existe, pues nadie se acerca a Dios, dice, si antes no cree que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. O sea, ¿cómo voy a acercar a Dios, pedirle, hablar con Él, si no creo que existe? O si creo que existe, pero yo me acerco en fe con Él y le pido, pero digo, ay, pero se me hace que, no, pues no le contestaste a la hermana Chole, tiene 3 años pidiéndote, no, te vas a tardar, a lo mejor ni me oyes. No. Esa actitud no le agrada a Dios. ¿Te imaginas a uno de tus hijitos? ¿Cuántos tienen hijos? Vamos a pensar en Panchito, de 6 años. Oye, papi, ¿mañana habrá de comer en la casa? ¿Qué? Sí, que si mañana va a haber de comer en la casa. ¿Sí va a haber comida para mañana? ¿Voy a poder desayunar? ¿Voy a poder comer y cenar? Ay, hijo, ¿qué me estás preguntando? Por supuesto que sí. No, a mí se me hace que no. Ay, hijo, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué piensas que no va a haber? No sé, pero es que, pues, no sé, tengo dudas, papi. A mí se me hace que tú mucho bla, bla, bla y ¿te gustaría eso, papá? Le vas a decir a tu hijo, ay, hijo, ¿qué me estás diciendo? Te sientes ofendido, ¿no? Igual es Dios. Cuando cualquiera de nosotros se acerca a Él, pidiéndole sin creer, en realidad, entonces no puedes agradarle. Tu oración no es recibida. Fe, una definición de fe es poner toda tu confianza completamente en Dios, en lo que Él ha dicho en su palabra. Total confianza en lo que Él ha dicho. Porque fíjate, el temor, la duda, la ansiedad, vienen, ¿sabes cómo es que vienen la duda, el temor, la ansiedad? Vienen cuando quitamos nuestra confianza en Dios. Entonces eso no le honra, porque estás dudando, estamos dudando. ¿Se acuerdan de Israel en el desierto, que dudaron de Él y quedaron postrados ahí? Vamos a ver la razón por qué fue que pasó todo esto. En primer lugar, vamos a ver cómo Pablo toca este episodio de Israel en el desierto. Lo toca ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 5. Lo voy a leer en la versión al día. Dice así: sin embargo,
La mayoría de ellos, se refiere a los que salieron de Egipto por mano de Moisés, la mayoría, no todos, la mayoría no agradaron a Dios. ¿Qué le sucedió a la mayoría? No le agradaron. ¿Pero en qué consistió ese desagrado hacia Dios? Sigamos. No agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Pero por qué? Oye, eso fue muy trágico, ¿no? O sea, los saca de la esclavitud de Egipto, pero luego algo pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Y se quedaron muertos en el desierto. Bueno, la misma carta a los Hebreos nos menciona la razón por la cual le sucedió eso al Israel de ese tiempo. Vamos a Hebreos capítulo 3 versículo 16. Hebreos 3:16. Ahora bien, dice, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿Oyeron qué? Pues la palabra de Dios. Oyeron, vieron, palparon, pero aún así se rebelaron. ¿Por qué se rebelaron? ¿Qué pasó? Sigamos leyendo. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Las respuestas son sí, son esos. Versículo 17. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? A ver, piensa por unos segundos. ¿Cómo te sentirías si Dios estuviera contigo enojado por una semana? Ay, se ha de sentir un vacío. No sé. Pero se ha de sentir horrible, ¿no? Que Dios esté molesto contigo. De tal manera que está tan molesto que está enojado. ¿Qué es lo que enoja a Dios? ¿Por qué? Ahora, yo dije una semana, pero ¿qué dice ahí? ¿Cuántos años? No, eso. A ver. O Dios es muy malo, o los israelitas eran tan duros de corazón. ¿Qué creen ustedes que era? Pues eran rebeldes. No sean rebeldes, hermanos. Sean humildes delante de Dios. Amen a Dios, pero sean sencillos y humildes. No se rebelen a su palabra. No es bueno, no es conveniente. Nos va mal. Yo me acuerdo en mis primeros años de cristiano, hice una oración, hice un compromiso con Dios. Le dije, Señor, yo nunca me quiero pelear contigo, porque ya me había dado cuenta que hay cristianos que se pelean con Dios y lo tientan y se rebelan y le hablan bien feo. Pues ya no voy a tu iglesia. Y el Señor, ay hijo, por favor, ve. Sí, cómo no. Y yo miraba a mi alrededor cómo se dirigían a Dios, cómo hablaban de Dios mal. Pero también veía las consecuencias. Y en aquellos años, pues primeros, pues no conoces mucho, no tienes mucha experiencia, pero yo así oré. Le dije, Señor, yo no me quiero pelear contigo nunca. Miren, hasta ahorita nunca me he peleado con Dios. Y le sigo pidiendo que no lo permita siquiera. Porque yo no me quiero pelear con Dios, yo no quiero rebelarme a Dios. ¿Ustedes sí? Me gustó así rápido, de volada. Apenas iba a la mitad y ya estaba, no. Eso está bien. 40 años enojado. Continúa versículo 17. ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Se acuerdan hace 8 días de no tentarás al Señor tu Dios? ¿Cuántas veces tentaron a Dios? ¿Podrás poner mesa en el desierto? Queremos pan, ¿nos puedes dar pan? ¿Nos puedes dar agua? No, nomás para eso nos sacaste de Egipto. Híjole, 40 años de paciencia. Díganme si Dios no es paciente. Pero cayeron muertos en el desierto. ¿Que Dios los mató? No, ellos solos se pusieron la soga al cuello. Versículo 18. ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Jamás. Porque sin fe es ¿qué? Imposible.
jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Fíjense el versículo 19. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de, ¿qué? Su incredulidad. O como dice la versión en lenguaje actual, no pudieron entrar por su falta de fe. Porque sin fe es, díganlo fuerte, es imposible, hermano, agradar a Dios. Porque el confiar plenamente en Dios en cualquier circunstancia en la que te encuentres, y tú confías que Él te va a sacar de donde estás, que te va a suplir en esa necesidad, esto le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque lo estás exaltando y lo estás haciendo verdaderamente tu Dios, el Dios vivo, el Dios creador, dueño de todo y de todos. Y si tú pones tu confianza en ese Dios que ha prometido que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O lo que necesitemos. Pero si dudamos, lo ofendemos. Y es cuando empezamos a tentarlo. Y eso no le agrada. Una vez le preguntaron a Jesús. Estaban allí los que lo seguían, pero había unos que lo hostigaban. No lo querían, porque su enseñanza los desafiaba. Y en Juan 6, versículo 28, dice que la gente le preguntó a Jesús: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? O sea, de alguna manera querían agradar a Dios, pero la doctrina de Jesús chocaba con la vida de ellos y terminaron diciéndole: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y miren la respuesta de Jesús en el 29. Jesús respondió: lo único que Dios quiere es que crean en mí. ¿Qué es lo único que Dios quiere? Que crean en mí. Pongan su confianza en mí. Por sí mismos no se pueden salvar. Necesitan que yo los salve. Pon tu fe en que yo soy tu Salvador y tendrás la salvación. Porque con fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es lo que nos une. O sea, se te presentó el mensaje de salvación, ¿lo creíste y tú te salvaste? No, Él te salvó. ¿Por qué? Porque creíste. ¿Pero qué hiciste? Porque no somos salvos por obras, ¿verdad que no? Pero aquí le dicen: ¿qué quieren que hagamos? La obra de Dios. Lo que Dios quiere que hagan es que crean en mí. Ok, Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicciones. ¿Se acuerdan? Lo aseguró. Dice: pero confíen en mí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué teméis, manada pequeña? No temáis. ¿Por qué se preocupan qué comeremos, qué vestiremos? Cuando ustedes valen más que los pajarillos y las flores del campo. Si todos los cabellos de su cabeza están contados, mostrando la preocupación de Dios por sus hijos. ¿Cómo no poner toda la confianza? Cada vez que yo veo a una madre, generalmente pues es entre ustedes, con su bebé, y está dormido el bebé, y a veces con el bibi allí, con su biberoncito, y está ahí, siempre le digo: así debes tú estar, le digo a la mamá, así debes estar tú con el Señor. ¿Cómo? Pues así como el bebé, bien tranquilo, porque sabe que tú le vas a dejar de dar de comer. No, pues tampoco Dios. ¿Por qué dudas? Es que me corrieron del trabajo y ya se acabó todo. Porque no tienes la fe para decir: Señor, gracias porque sé que me vas a dar otro trabajo y quizá mejor. ¿Por qué no? Porque siempre lo negativo. Ay, perdí el trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Tú no vas a hacer nada, tú nada más cree, tú nada más pon tu fe en Él y Él te va a suplir, ¿o no? Porque eso es lo que le agrada. Dijimos que queremos agradarlo. Ten fe, Él te va a ayudar, no te va a abandonar. Mira,
Me acuerdo hace como unos 20 y tantos años, una vez en una predicación aquí, yo dije, si Dios no cumple las promesas que te ha hecho, que yo suelo compartirlas, yo me bajo de aquí y dejo de predicar a un Dios mentiroso que se burla de la gente. Y aquí sigo. Pues ¿por qué? Porque conozco la fidelidad de Dios, porque sé que Dios es fiel y sé que Dios cumple sus promesas. Lo único que te pide es fe. ¿Qué es fe? Que confíes en Él. Ahora yo les digo, en mi naturaleza humana, confíen en Dios. Tanta chilladera, tanta bronca que se meten. ¿Por qué? Porque dudan. Nunca pierdas la fe, hermanos. Nunca pierdan la fe. Las cosas buenas llegan a aquellos que creen. ¿Cuántos creen? Pon tu fe. Llegarán cosas buenas, pero cosas mejores llegan a aquellos que con fe y paciencia, dicen Hebreos, heredan las promesas. Fe y paciencia. O sea, la fe siempre está. Pasa un año. Mi vida cristiana ya va para 50 años y hay promesas que Dios tardó en cumplir, pero llegaron. A Abraham, cuando lo llamó, él tenía 75 años. 25 años para que se cumpliera la promesa de Isaac, pero se mantuvo. Imagínense dónde quedan aquellos cristianos que, aquí dice tu palabra, que yo les ponía de ejemplo la semana pasada, aquí dice tu palabra y estás obligado a cumplir y te doy 3 días para que me la cumplas. ¿Dónde quedan todos esos? Mira, no porque el Señor es todo paciencia, amor y misericordia, sino te aplastaba como una cucaracha. Ay, se oyó feo. Porque hasta truena. Ay, se oyó feo. Ay, pastor, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pues sí, así es, exactamente igual. Exactamente igual. Ten fe, hermanos, que Dios te va a suplir. Yo no sé por lo que estés pasando, pero nada más yo te digo, ten fe que Dios te suplirá, porque sin fe es imposible, pero con fe todo es posible. Yo les puedo contar 50 testimonios, o no, ¿cuál 50? Yo creo que cientos, de cómo de manera sobrenatural Dios suplía y sigue supliendo. Ten fe de que Dios puede sanarte. Ten fe. ¿Por qué no pones toda tu confianza? Tú pones la fe y Dios pone el milagro. ¿Sí o no? Tú pones la fe y Dios pone el milagro. Como aquellos que abrieron el techo donde Jesús estaba predicando. Y dice que abrieron el techo y bajaron a un paralítico. 4 lo llevaban y lo bajaron con cuerdas. Y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, dijo, estos sí tienen fe. Hasta abrieron el techo y le cayeron todos los... Y el Señor así como, a ver qué está pasando. Y todos los que estaban allí y bajan a un paralítico. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y se levantó. Hace 15 días, en el servicio de las 8, antes de empezar, una mujer que anda por ahí me dijo, pastor, fíjese que me estoy quedando ciega. Y ustedes escucharon ese testimonio. Me estoy quedando ciega. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me explicó, pero palabras técnicas de lo que ella tenía en sus ojos. Y si mañana voy para allá que me hagan otros exámenes y pues no sé si vaya a quedar bien, pero tengo fe, así dijo, pero tengo fe que Dios me va a sanar, Dios me puede sanar, si Él quiere me puede sanar. Y fíjense, yo vi que ella tenía fe. Dice, pastor, ¿puede orar por mí? Inmediatamente dejé lo que estaba haciendo, le dije, claro, vamos a orar. Le dije, acércate, y le puse mis manos y oré. Al siguiente domingo, o sea, hace 8 días, hermano, ¿qué cree? El lunes siguiente al domingo que oramos, dice, fui con el oftalmólogo y ya me empezó a hacer allí otros estudios. Me dijo, oiga señora, ¿qué se puso? Oiga señora, ¿con quién fue? Pero ¿por qué me dice eso? Ya no tiene nada. ¿Qué hizo señora? Estaba impactadísimo.
Dios la sanó. Lo único que vio fue que tenía fe. Algunos dirán, ay, entonces no me ha sanado porque no tengo fe. No lo sé, yo no te puedo decir si sí o no, porque ciertamente a veces Dios, según sus planes, es como obra, pero la fe tiene que permanecer, hermanos, ¿entienden? La fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ten fe de que Dios está contigo, porque el que tiene fe nunca está solo. Ten fe, ten fe. ¿Qué? Ten fe. Es lo único que Dios pide. Si algo le agrada a Dios, es que tengas fe en Él, que deposites tu confianza en Él. Fíjate, en Hebreos 11:11 da un ejemplo que les dejo de tarea, que lean todo el capítulo 11, y ahí va a decirnos todo lo que hicieron por la fe. Pusieron toda su confianza. Y habla de Sansón, habla de Jefté, habla de Abraham, habla de Moisés, que por fe, porque el justo, ¿qué? Por la fe vivirá, se mantendrá sólido, fuerte. Pero nada más un ejemplo, Hebreos 11:11, por la fe también, ¿quién? Sara, la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, completamente imposibilitada para de manera natural tener un bebé, algún problema tenía en su cuerpo. ¿Qué le sucedió por la fe? Recibió fuerza para concebir, porque a esa edad que ella tenía, rondaba los 70 y ¿qué? No, casi, bueno, Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac, pues ella ha de haber tenido 90 y pico. ¿Te imaginas a los 90 y pico? Claro, ya estaba bien viejita y recibió fuerza por la fe, pero aún a pesar de su imposibilidad por su vejez, ella era estéril, hermanos. Fíjense hasta dónde la fe logró traer de lo invisible y de lo imposible al mundo de lo visible y lo posible. Dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. ¿Qué hizo Sara? Creyó. Estoy viendo a una sobrina que tengo aquí a mi mano derecha. A ver, levanta la mano, sobrina. Más. Bueno, no sé si la alcancen a ver, ponte de pie. Ese es un milagro de Dios, esa sobrina. A ver, que te vea, porque le estás dando la espalda ya. No, es que ella es mi sobrina, es hija de mi hermana la mayor. Y ustedes dirán, pues mucho gusto. Pues sí, mucho gusto. Pero ahí les va. Mi hermana se casó muy adulta ya no arreglaba. Cuando se casó con su esposo, que ya está con el Señor, ya eran entrados en edad. Y me tocó casarlos. Y yo hablé con los dos y les dije, oigan, ¿sí están conscientes de que pues un bebé ya? No, sí. Pero él dijo, Alfonso, mi cuñado, dijo, pero no hay nada imposible para Dios. Quisiéramos un bebé, dijo. Quisiéramos un hijo, una hija, pero nosotros tenemos fe, ¿verdad, Rosy? Y ella nomás lo hizo, como es muy calladita, nomás lo hizo. Pero en lo natural no había posibilidad. Total, los casé. Pasaron todavía unos años y un día me llama por teléfono Rosa, mi hermana, me dice, manito, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Estoy embarazada. ¿En serio? Sí. Ahí está el milagro. Porque al que tiene fe, todo le es posible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez Samuel, el profeta, que era contemporáneo del rey Saúl, ¿se acuerdan de Saúl?
bien mala onda. Y era del pueblo de Dios. Pero era especial el hombre. Un día Dios le dio instrucciones y le dijo: quiero que vayas como rey. Era tiempo de guerra, y hagas esto y esto y esto y esto y esto. Y partió con todo el ejército, pero no hizo lo que Dios le dijo. Y Dios le habla a Samuel, le dice: ve a decirle esto a Saúl: me desagrada que no me haya obedecido. Y Samuel va con Saúl y le dice: oye, Saúl, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Obedecí a Jehová? No, Dios te dijo que hiciera esto y esto, hiciste lo contrario. No, yo obedecí e hice. ¿Y por qué oigo todo lo que Dios dijo que hicieras? Estoy viendo que no lo hiciste. Y miren lo que le dice Samuel, desafiando a Saúl, que se justificaba. Eso es lo peor que podemos hacer, hermanos: equivocarnos, desobedecer, dudar o qué sé yo, y justificarnos. No, es que porque Dios había dicho que exterminaran aún todos los animales. Y él dijo: no, pues hay que guardar lo mejor de las ovejas, de las vacas, y hacemos nuestros establos y nos hacemos ganaderos. Cuando Dios había dicho que no quería nada de eso, porque, bueno, no tengo tiempo para explicarlo. Pero Samuel lo cuestiona y le dice en 1 Samuel 15:22, en la versión al día: Samuel le dijo a Saúl, a ver, una pregunta: ¿qué le agrada más al Señor, Saúl? ¿Qué le agrada más? ¿Que se le ofrezcan holocaustos, sacrificios, o sea, las ovejitas que andaban allí, los animalitos, o que se obedezca a lo que él dice? A ver, respóndeme. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le den, yo me fui de misionero, yo me sacrifiqué por eso, o que le obedezcas? Obvio, todos lo entendemos perfectamente. ¿Qué le agrada más, Saúl? Que se le obedezca, porque el obedecer vale más que cualquier sacrificio. Y prestar atención es mejor. Obedecer. Ese es nuestro conflicto mayor, hermanos: la desobediencia. Porque la palabra de Dios son mandamientos, son instrucciones que tienen que ser obedecidas para que nos vaya bien. Miren, les quiero comentar algo. Ya pasaron las elecciones. Ganó el que ganó, porque Dios así lo quiso. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es el que pone y quita, ¿no? Pero ¿se acuerdan que yo di una serie de 8 capítulos de el cristianismo y la política? ¿Ustedes sí entendieron cuál fue el propósito? Para instruirlos. ¿A qué? ¿A que pusieran su fe en los políticos o pusieron su fe en Dios? Yo cumplí con lo mío. Los instruí durante 8 domingos continuos a que confiaran en Dios y no en el hombre, y menos en políticos. Dios gobierna todo, sí. Hay que hacer nuestra función. ¿Cuántos fueron a votar? A ver, sean sinceros, levanten la mano. Uy, casi todos, los felicito, muy bien. Pero les voy a abrir un poco mi corazón. Yo me siento un poco desilusionado. Me siento un poco apenado. Me da pena ajena. ¿Con quiénes? Con algunos pastores de algunas casas de oración. Porque unas 2 semanas antes de las elecciones empezaron pastores a mandar a su gente y no sé, cometieron el error, no sé, de mandarme a mí también. ¿Cuál era su preferida? De las 2 más posibles candidatas, ¿no? Que tenían posibilidades. Y bueno, no les voy a decir a cuál mandaron, pero empezaron a mandar: no, que esta, mira, habla de Dios, que esto, mira, que no. Entonces yo dije: no puede ser. No puede ser. O sea, se entiende que un pastor, o sea, yo creo que deben de entenderlo,
que un pastor, yo lo repetí muchas veces, no puede involucrarse. Esa no es la tarea de un pastor. Hay un versículo en 2 de Timoteo 2:4 que dice así, se refiere a los que hemos sido llamados al ministerio, o sea, a los pastores. O sea, en otras palabras, se refiere a mí y a los pastores de cualquier grupo cristiano. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. 2 Timoteo 2:4. Pablo pone una metáfora de un soldado en relación con su ejército y su general, ¿verdad? Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar, ¿a quién? A su superior. Entonces, yo soy un pastor, yo no me puedo enredar en los asuntos de la vida civil para agradar a los hombres o agradar a mi candidato favorito o qué sé yo. No. Mi trabajo es, al hacerlo, es cumplir, haciéndolo lo mejor posible para agradar a Dios. Hace cuenta como si yo soy un soldado que me enlisto en el ejército y Dios es el general. ¿A quién tengo que agradar? Yo no puedo andar vendiendo tortas ni tostadas de cueritos y enredándome allá en los negocios de la vida, andando metiendo en política, haciendo proselitismo acá y allá. No, ese no es mi trabajo, porque si lo hago mal. Bueno, yo le expliqué hasta donde consideré necesario, y aquí es donde entra, no todos entienden, ¿verdad que no todos entienden? O no quieren obedecer, porque es claro. Yo le escribí a uno que decía, no, pero es que tenemos que ver cuál es la mejor candidata para que nos vaya bien. Nunca entendió el mensaje este pastor, quien haya sido. Si no digo los nombres de otros, menos de uno de casa de oración. Pues no entendió todavía, no entiende que nuestra fe no está en los políticos, ¿o sí? Nuestro bienestar, protección, cuidado, todo depende de ellos. Pues no, y no voy a repetir los 8 mensajes. Es en Dios en quien ponemos nuestra confianza. Yo le dije, ¿sabes que aparte de estar desobedeciendo la palabra de Dios? Le dije a uno, estás violando la ley. No, ¿dónde dice? No, más pena me da. ¿Cómo que dónde dice? Si un pastor se entiende que debe estar entendido por el amor de Dios. Le dije, ok, ¿tienes unos minutos? Pues sí. Artículo 130 de la Constitución. Los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato alguno, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública o en actos de culto, de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso involucrarse. La ley de asociaciones religiosas y culto público señala también en su artículo 29 que las siguientes acciones constituyen violaciones a la ley por parte de los sujetos o las personas. Número 1, asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de cualquier candidato, partido o asociación política. Prohibido convertir un acto religioso en una reunión de carácter público. ¿Todo esto lo ignoras, pastor? No puede ser que si eres un pastor ignores la ley. No puede ser. Si ustedes supieran cómo la gente me escribió de muchas partes del país, porque aquí es donde estábamos en elecciones. Pastor, el domingo, ya van 2 domingos que el pastor tiene allí a un candidato. Y en lugar de alabar a Dios, está hable y hable, que votemos por él, porque yo, que no sé qué. Pastor, da pena ajena. ¿Cómo un pastor que viola la ley se para en un púlpito y puede predicar la palabra de Dios? Y obedézcanle a Dios. ¿Con qué cara? ¿Con qué calidad moral? No se puede, no se debe. Por eso me da pena ajena. No estoy enojado.
Es el celo del Señor. Fíjate, en el artículo 32 de la misma ley, dice que los que violen dichas leyes recibirán, número 1, apercibimiento de violación de ley. Número 2, multa de hasta 20,000 días de salario mínimo general vigente, o sea, 5 millones de pesos. Número 3, clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público. Número 4, suspensión temporal de los derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o en el estado, municipio o localidad. Número 5, cancelación del registro de asociación religiosa. Claro, como aquí los que hacen las leyes no las hacen valer, pues hay un montón de impunes, empezando por sacerdotes y siguiéndole pastores, violadores de la ley. Eso no agrada a Dios. Se molestó porque siguen poniendo su fe en los políticos. Y no, los memes, me han enseñado en la mañana, miren lo que puso en su muro de Facebook. ¿Qué es eso? Y estaba pues como un dibujo de la República Mexicana. Ya ven dónde está la Baja California, el bracito ese que tiene, y luego tenía una soga enredada como si fuera el cuello, en un poste así como colgada, porque ganó la que ganó. Pues, y el que puso ese meme se jacta de estar en la sana doctrina, en la mejor doctrina cristiana que hay. ¿Saben qué es lo que está haciendo con ese meme, ese hermano? Está diciendo, Dios se equivocó al poner a la que salió. ¿Quién es el que pone y quita? Entonces, eso no agradó a Dios, ofendió a Dios y arrastró a muchos. Espero no te hayas dejado arrastrar. Aprendan, hermanos, porque en 6 años vuelve otra vez la votación, o en 3 años. ¿Aprendieron algo? Bueno, tengo que terminar. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Cuando Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela, ¿y qué hizo Abraham? Obedeció, o sea, sin decir nada, sin cuestionar a Dios, simplemente obedeció. Y en Hebreos dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No, con razón es el padre de la fe. Dios mismo dijo, este sí me cree, todo lo que le digo me cree. Tuvo sus episodios, ¿no? Pero fueron eventuales. Pero era un hombre de fe. Había un profeta, tenía un carácter, como usted comprenderá, así no muy agradable. Un día le dijo Dios a su profeta, Jonás, heme aquí, Señor, heme aquí. Ve a Nínive, esa ciudad perversa, y predícales, porque quiero salvarlos a todos. Ah, no, ¿cómo? No, si son bien malos. No te estoy preguntando tu opinión, yo te digo que vayas y les prediques. Y dice que se enojó y se fue lejos, huyendo de la presencia de Dios, y no le obedeció. Y en su trayecto Dios trató con él para demostrarle que Él es misericordioso. Pero ¿a qué predicador se enoja a que en su predicación se conviertan a Cristo? Solo conozco a uno y se llama Jonás. Porque después del trato de Dios y ese quebrantamiento para que aprendiera a obedecer, fue y le predicó a Nínive. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, ustedes saben la historia. ¿Qué sucedió? Desde el rey hasta el hombre más sencillo, la mujer más humilde, se convirtieron. Y cuando Jonás se da cuenta de tremenda conversión, más de 120,000 personas, dice, va con Dios y le dice, yo sé que tú eres bueno, yo soy de los que digo que tú moriste por poquitos, por unos cuantos elegiditos, pero no, tú eres de todos, pero a mí no me gusta, yo quiero poquitos. Pero yo quiero a todos, pero no todos quieren.
Ya estaba enojadísimo. Ay, Jonás, le dice. Ya está peleándose con Dios. Ya está rezongando y todo. Qué horrible. Qué horrible. ¿Ustedes creen que eso le agradó a Dios? Por supuesto que no. Bueno, él ya le ha de haber rendido cuentas al Señor. Pero escuchen, hermanos, la desobediencia siempre trae maldición, desventura, trae desgajamiento, desunión con Dios. Pero la obediencia siempre, 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 siempre trae bendiciones de toda índole. Fíjate lo que ocasionó la desobediencia de uno y la obediencia de otro, de un solo hombre, en los dos casos, uno de obediencia y otro de desobediencia. Romanos 5:19, hablando de Adán, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, se refiere a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, nosotros, ¿yo qué culpa tengo que Adán hubiera desobedecido? Si hubiera revelado a Dios, pues no puedo, ¿qué puedo? Ya mi realidad es que mi naturaleza es caída, yo la heredé con la tendencia a lo malo por la desobediencia de Adán. Pero miren, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos, esos ahora somos nosotros. Todo porque Jesús obedeció. Por consecuencia, la obediencia que trae múltiple bendición. Y la obediencia es lo que le agrada a Dios, hermanos. Dios no quiere que lo obedezcamos porque sea algo bueno para Él. No, Él quiere que lo obedezcamos porque es bueno para nosotros. Deuteronomio 10:12. Aquí le dijo a Israel con toda claridad. Y ahora Israel le dice: ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Dice: mira, solamente que respetes al Señor tu Dios. Respétalo, no te me rebeles, no me tientes, no me desafíes. Reconoce que yo soy el Todopoderoso. Respétame. Eso pido de ti. Número 2, que vivas como Él dice. Vive como Él ordena, porque Él quiere tu bien, quiere mi bien. Que lo ames. Van 3, con todo tu corazón. Y que sirvas al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Y que cumplas todos los mandamientos que el Señor y las leyes que hoy te doy para tu propio bien. ¿Para quién es el bien? Háganle todos así: es para mí. ¿Ven? La obediencia trae bien de toda índole. La desobediencia trae lo contrario. Pero ahí es donde cada uno decide agradar o desagradar a Dios. Finalmente, Hebreos 13:15. Hay muchas cosas que agradan a Dios y desagradan. Estoy tocando solo unas cuantas. Voy a leer Hebreos 13:15 en la versión al día. Dice así: así que ofrezcamos continuamente a Dios. ¿Entienden lo que es continuamente, no? Cotidianamente, siempre, de manera reiterada. Ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, un sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Debe de haber en nuestro corazón todo el día, todos los días, una alabanza en nuestra boca. ¿Cuántos de ustedes se despiertan e inmediatamente viene un canto a su mente? Levanten la mano. Me gozo, porque se ve que están llenos del Espíritu. O sea, en cuanto abren los ojos, que despiertan, qué sé yo cuál. Y ustedes empiezan a cantar. ¿Sí les pasa eso? Yo voy en mi auto y siempre traigo alabanzas, o voy en una predicación, mi casa, o sea, continuamente un sacrificio de alabanza, porque el que sacrifica alabanza, dice la Biblia, me honrará, dice Dios. Y el que sacrifica alabanza está reconociendo que Él es Dios, está reconociendo su poder, está reconociendo su misericordia, su bondad, todo es alabanza a Dios. Y es un sacrificio, porque a veces cuando te sientes mal, pues no sale así muy bien, pero tú hazlo en sacrificio y al rato ya nadie te para. Ok, número 1, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero en el 16 dice:
Y no os olvidéis de hacer el bien. Hacer el bien. ¿Te calumnian? Ora por el que te calumnia. Nunca digas botellita de Jerez. No podemos vengarnos nosotros. Eso le toca a Dios. Si te agreden, tú perdónalos. Si te difaman, tú no lo tomes a pecho. Tú sigue adelante y regrésale un bien. Vence con el bien el mal. Fíjate, hay otro versículo que dice: no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, estamos hablando de cosas que le agradan a Dios. Sacrificio de alabanza, hacer el bien, y número 3 y último, y de compartir con otros lo que tenéis. En la Reina Valera dice: y de la ayuda mutua. Está bien, hablando de las cosas materiales que a veces le faltan a alguno. Juan dice: si ves que tu hermano tiene necesidad y tú tienes con qué compartirle y cierras tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? No, dice, amemos no solo de palabra, sino de hecho, palabra y en verdad, con acciones propias. Entonces dice: y de compartir los unos con los otros lo que tenéis. Y fíjate la última frase: porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. El que le da al pobre, al necesitado, a Dios le presta. Y Jesús dijo: lo que le hagáis a uno de estos mis pequeños que están en necesidad, que le diste de comer, lo vestiste, lo ayudaste, oraste por él, lo visitaste en su enfermedad, dice: a mí me lo hiciste, eso me agrada. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Ahí está, hermanos. Agrademos al Señor, que su corazón esté contento, y los bendecidos somos nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor, y oremos. Demos acciones de gracias a Dios por su palabra. Señor, después de lo escuchado, tu Espíritu Santo ha repartido a cada uno según su situación y condición. Reconocemos, Padre, que somos imperfectos y que fallamos muchas veces. Pedimos tu ayuda, tu socorro, tu fortaleza. Tenemos fe, Señor, que tú no nos dejarás como estamos hasta el día de hoy, que seguirás haciendo la obra, poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad. No queremos seguir siendo los mismos, queremos crecer, avanzar. Seguiremos equivocándonos, sí, pero seguirá también nuestra fe, seguiremos poniéndola en Jesús. En ti, Padre, quien a través de Jesús tenemos el acceso por la fe a esta gracia. Señor, has sido muy bueno con nosotros. Nos has bendecido, nos has mostrado los caminos que debemos de andar. Has fijado tus ojos sobre nosotros y tu gracia, Señor, nos va a sostener. Oramos por el que se siente débil, falto de fe, sin fuerza, para que tú, Señor, así como a Sara le reconfortaste su cuerpo, le diste fuerza para dar a luz, así tú levantes también sus fuerzas, su ánimo, el corazón, Señor, se aliente, que la fe que en este momento ha sido regada como una planta que se está secando, y viene el agua de la vida y las raíces reciben con alegría la frescura de esa agua que vuelve a revitalizar a esa planta. Así es nuestro interior, Señor, con tu palabra. Nos has dado algunos traguitos deliciosos de agua fresca para alimentar y que nuestra fe siga creciendo, Señor. Gracias te damos. Queremos agradarte en todo, como es digno de Cristo. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor unos momentos, hermanos.
es mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento, tú restaurarás mi alma con aceite fresco, unges mi cabeza, un banquete me preparas en tu mesa, tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Dile al Señor, eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento, tú restaurarás mi alma con aceite fresco, unges mi cabeza, un banquete me preparas en tu mesa, tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está, con aceite fresco unges mi cabeza, un banquete me preparas en tu mesa, tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi
Padre Santo está. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Dale gracias a Él con un aplauso.